Bienvenida, Marce. ¿Cómo andás? Bien, Hola, ¿vos, Marce? Ay, Para contarles perdón, un nos poco. atrasamos un poquito. Tranquila. Marce, contame un poquito de vos para la gente que no te conoce y qué es terapia transgeneracional. Muy bien en la presentación, una terapeuta holística. Comencé hace ya un par de años a incursionar en esto. Primero, ante todo para mí, yo siempre digo que los terapeutas holísticos empezamos estando rotos para sanarnos y después poder ayudar a otros. Empecé con todo esto, lo primero que hice fue registros akáshicos, repito, desde una experiencia propia para después, lo sentí tan mágico y tan sanador que necesité como hacerlo extensivo e intentar desde mi lugar ayudar a otros a que puedan sanar como lo había hecho yo. Yo empecé por un tema de salud, a mis 23 años tuve cáncer, después tengo un riñón que no me funciona y un montón de cosas que me preguntaba por qué exponía a mi cuerpo a tanta agresividad, ¿no? Bueno, y a través de estas terapias me ayudaron a sanar un montón, a ya no enfermarme, siempre digo, ni siquiera Qué me bueno. duele la cabeza. Y bueno, entonces dije, si a mí me hizo bien, tengo que compartir esto con otros. Así que empecé a estudiar registros, después hice terapia transgeneracional, que ahí te cuento un poco de qué se trata, Reiki, terapia vibracional con cuencos, que es maravillosa, porque bueno, somos energía, somos Sí. vibración, somos 70% agua, y equilibrar esa energía nos hace que sintonicemos con el entorno de la misma forma. Somos como una radio. Si yo sintonizo bajo, sintonizo con la misma frecuencia que yo. Si yo sintonizo y vibro alto, hago lo mismo de la otra forma. Y esa es un poco la explicación de la terapia vibracional. Ahora, en esto que me preguntás, que para mí es una de las cosas fundamentales a trabajar, que es la terapia transgeneracional, tenemos tanta, pero tanta información del árbol transgeneracional que creemos que no nos interfiere en el hoy, que hasta me ha pasado a mí, creer siempre que lo que habían pasado mis ancestros era tema de ellos y que se arreglen ellos. Claro. Y cuando empecé a trabajar con la terapia transgeneracional me di cuenta de toda la información que traemos a nivel inconsciente de nuestro árbol y que se perpetúa en el hoy y que nos hace tomar decisiones en el hoy que creemos que las tomamos desde un lugar libre y que en realidad no es así. Porque lo que nos permite la terapia transgeneracional es esto, ¿no? Como hacer visible y consciente esa información que está invisible e inconsciente que traemos, muchas de ellas beneficiosas, otras no tantas, y que si yo no las hago visible y consciente, esas que no son beneficiosas para nosotros en el hoy, las vamos a seguir como perpetuando en el clan, ¿no? Vamos a pasárselas a nuestros hijos o a nuestros nietos y demás. Entonces es muy importante darnos cuenta que en realidad el árbol no es lo que hicieron nuestros ancestros, sino lo que nosotros hoy repetimos en el día a día. Porque cuando uno empieza a trabajar con el transgeneracional, se da cuenta que esa información que trae, que no se pierde, pero ni siquiera llevémosla desde un nivel espiritual. Llevémoslo a lo científico, ¿no? Desde el momento en que mi abuelita la tiene a mi mamá y la ciencia dice que las mujeres ya en el feto, ¿no? Tenemos esos ovocitos que después vamos a ser los que traemos cuando nacemos, ahí cargamos con esa información de la abuela. Y así nosotras si tenemos hijas. Entonces se va perpetuando esta información, no solo genética, sino incluso hasta emocional. Entonces, repito, creemos que somos libres en muchas de las cosas que decidimos en nuestra vida y en realidad, cuando uno empieza a trabajar con esta terapia, que para mí, repito, es súper reveladora e interesante, nos damos cuenta que no es así. No es casual la pareja que elegimos o el no tener pareja, si tenemos hijos o no tenemos hijos, hasta incluso la profesión que elegimos siempre está al servicio de reparar algo en el árbol. ¿Sí? Entonces, yo creo que la elijo desde un lugar porque me gusta tal cosa, pero muchas veces se está reparando algo en el árbol. Y hacerlo consciente a toda esta información de por qué esta pareja o por qué no tengo pareja o por qué sí decido tener hijos o no y demás, lo que ayuda es
a liberarnos de esas elecciones que estamos haciendo inconscientemente, entonces me permite desatar esos nudos que me atan a esa familia, que nosotros llamamos desde lo holístico lealtades inconscientes. Entonces me permite que yo pueda crear mi propia historia y que no esté perpetuando en el tiempo algo que hoy ya no me es beneficioso. Porque, por ejemplo, no la quiero hacer muy larga porque es un tema muy complejo, pero que voy a intentar bajarlo a tierra. Si en mi familia, por ejemplo, y voy a hacer ejemplos también para que se entiendan muy lineales, va mucho más a trasfondo, pero para que se entienda un poco, si en mi familia hubo mujeres que sufrieron, por ejemplo, violencia, desvalorización, no sé, digo, somos, ya que estamos entre mujeres, voy a hablar de eso, pero puede ser del otro lado también, ¿no? Doy un ejemplo por decir. Si eso no se sanó, generó un trauma, o sea, y cuando hablo de sanar, hablo emocionalmente, por ejemplo, mi abuelita no lo sanó, esa información queda. Y lo que hace el transgeneracional para poder sanarlo son dos cosas. O las repito o soy totalmente opuesta, en búsqueda de reparar. En ese repetir puede ser que mi mamá haya buscado también, por ejemplo, un hombre que la desvaloriza, que genera anulación, lo que sea. Y después puede ser que venga yo Y y haga que exactamente lo mismo. repita la historia, pero que sea opuesta. ¿Y qué me genera que sea opuesta? Por ejemplo, que venga la persona a la consulta y me diga, Marce, no me puedo conectar con ninguna pareja, no casualmente, porque para la información del inconsciente de esa persona, el hombre es la persona que lo va a desvalorizar. Entonces, o repito o soy totalmente opuesta. Y eso es lo que hacemos todo el tiempo para tratar de reparar. Y en ninguna de las dos se termina sanando, porque si repito, el trauma obviamente no está bueno, pero en la oposición tampoco está bueno, porque si yo no me vinculo con ningún hombre, porque para mi inconsciente el hombre es algo que no está bueno, pero a la vez digo, quiero estar acompañada, ahí no termino de solucionarlo tampoco. Entonces, de cualquiera de las dos formas, lo que tengo que hacer es liberarme de toda esta información que mi inconsciente lanzó, hombre, con algo que no está bueno, para que pueda ser libre en las elecciones que haga. Y así hay millones de ejemplos que te puedo dar, hasta incluso con la maternidad o con esto. Sí, Cuando hago yo estuve, consciente, perdón, Marce, no, hace poquito vi en un reel esto de que también viene del árbol, perdón, de la terapia transgeneracional, esto de no poder tener hijos o que no tienen hijos en la actualidad, ¿no? totalmente, porque se perpetúa algo, por eso te digo, por algo es. A ver, todo lo que a nosotros hoy, y en cualquier terapia transgeneracional, registros, si vos lo sabés bien, Mari, constelaciones, siempre trae uno a la sesión algo que lo está angustiando, algo que Lo lo tenemos ve como algo escondido. favorable, algo que me es incómodo, porque desde la comodidad nadie trasciende. Siempre cuando algo me genera incomodidad es lo que me permite como preguntarme qué me está pasando para yo poder trascender. Entonces, esto que vos decís, incluso la maternidad, puede pasar ponerle algo parecido, repito, estoy dando ejemplos como muy lineales para que se entienda, pero si yo, por ejemplo, tengo una abuelita o mi mamá que nació un bebé y murió, si eso genera un trauma, genera algo que no se sana, para yo, digamos, poder repararlo, puede ser que no pueda quedar embarazada, porque mi información trae que esto, como decíamos antes, que tener un hijo es doloroso. Entonces, hay personas que vienen a la consulta y me dicen, voy a la consulta médica y no tengo nada, ni en los ovarios ni en el útero. Es simplemente algo emocional. O hay personas incluso que tienen algo físico. Por ejemplo, un mioma. El mioma lo que hace es como si te dijese ocupar un espacio en el útero porque no va a permitir entonces que se Quedé genere embarazada. un bebé ahí. Entonces, tengo un montón de consultantes que luego de la consulta quedan embarazados y demás, y es increíble porque esto que digo, ¿no? Devolverles un poquito de lo que a mí me hizo estas terapias a los demás, Qué maravilloso felicidad. cuando me mandan claro, las fotos de los bebés y cómo van creciendo, Sí, es es lo más maravilloso, lindo. Y Mari, es maravilloso. cómo empiezan a sanar? Marce. Marce, perdón, Tranqui, tranqui. perdón. En realidad, el tema es
cuando uno, lo principal es hacer consciente. Es el Lo más 80% difícil, del... Marce, Claro, que alguien acepte o quiera sanar. Aparte de exactamente. las creencias, ¿no? Porque no todos creen. Claro, porque el tema es esto, ¿no? Como me preguntaba Mari, esto de cómo comienza a hacerse el cambio. Vos recordá que lo que decíamos antes, ¿no? Y volvemos al inicio de qué es la terapia transgeneracional. Es una información inconsciente e invisible. Yo no sé qué está ahí. Entonces, ¿cómo desde un lugar consciente la persona puede hacer y conscientemente lo humanamente posible para, pero si hay una información inconsciente que siempre es más potente que la consciente, hasta que no la libere, yo No puedo va a hacer poder. tratamientos, esto, pero no voy a poder lograrlo. Entonces es muy importante trabajar con este tipo de terapias, de la que sea, porque todas van al mismo camino, todas lo trabajan de manera diferente. En el árbol transgeneracional, vamos a buscar en el árbol dónde está esa información que no me permite algo. En registros, Mari, vos sabés muy bien que es el canalizador el que recibe la información de dónde está el origen que generó lo que hoy se me presenta, porque los que les decía antes, todo algo que hoy me genere incomodidad, angustia o lo que sea, siempre, siempre tiene un origen anterior. Siempre. Puede estar dado en mi infancia, en mi gestación, en mi árbol transgeneracional e incluso en vidas pasadas. Por eso, desde el árbol lo trabajamos con el árbol. Desde registros, con el canalizador que baja la información. En constelaciones lo muestra el campo. A través de movimientos que la persona que constela va haciendo, me va llevando. Si voy para atrás a mi infancia, si voy a mi derecha a la parte paterna, y así. Pero siempre es buscar el origen. ¿Por qué? Porque si no, no voy a poder, como, repito, desatar esto que me ata a esta información y que cada vez que se me presente algo que a ese antes le generó una emoción negativa, se va a volver a presentar la misma emoción Se negativa. sigue repitiendo para Se va los a que repetir. siguen. Exactamente. La repetición es lo que nos da la oportunidad de sanarlo. Por un lado lindo y por otro lado no tan lindo, porque lamentablemente, ¿cuántas veces tengo que repetir para poder sanar algo? Claro, ¿Sí? sí. Entonces, esa es un poco la idea del transgeneracional. Desatarnos de todo lo que nos ata a cosas que ya no nos son funcionales en el hoy, ¿sí? Para crear nuestra propia historia. Eh, ¿Quién más? Marce, bueno, las herramientas, aparte de terapias holísticas, para acompañar esos procesos? Y mira, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si uno tiene algo que siente que es como que no le encuentra el por qué, esto, eh, no puedo con esto, siempre repito el mismo patrón, no sé, hay algo que es como muy interno y que no le encuentro, yo siempre digo a terapias como más enfocadas en la persona, constelaciones, registros, árbol transgeneracional. Ahora, si la persona siente desarmonizada, y esto que hablábamos antes, energéticamente, físicamente, ahí se puede trabajar con algo más sutil que su propia energía, como cuencos, reiki, bueno, y hay otras cosas, ¿no? Flores de Bach, radiestesia, y hay un montón de cosas que se pueden utilizar. Para mí siempre lo más lindo es ir al fondo y buscar el origen de lo que hoy Sí, me está pasando. Porque si yo solo me hago reiki, porque ay, me siento así, me siento... Pero es como anestesiar el síntoma, que viene de antes, claro. siempre viene de antes. Incluso como consejo, eh, más allá de que uno puede ir a una sesión de reiki o de registros o de árbol, hasta uno mismo puede indagar en esto que hoy me pasa y no puedo conectar con la abundancia o esto, ¿por qué no puedo conectar con la pareja? Simplemente a veces dándole una mirada hacia atrás al árbol y viendo dónde puede estar la clave y haciendo consciente de que estoy capaz repitiendo una historia de algún ancestro o en oposición a algún ancestro, ya es importantísimo. Entonces, hasta incluso a veces las respuestas las tenemos simplemente mirando nuestro árbol, Sí, ¿sí? qué Y es genial. fascinante. Para mí trabajar con los árboles